Hola, buen día, ¿cómo andan? En el capítulo de hoy vamos a ver la parte de validators correspondiente a Reactive Forms. Como vimos en la teoría, los validators lo que nos van a permitir es poder realizar validaciones sobre los distintos form controls, ¿sí? Estableciendo distintas reglas de validación que se establecen en nuestra aplicación y permitiendo controlar absolutamente toda la lógica y todo el comportamiento del formulario directamente de nuestro component, es decir, desde nuestro TS, ¿sí? Utilizando Reactive Forms. Y en cierta forma lo que vamos a hacer es desligar de esta responsabilidad al HTML, ¿sí? Al formulario, que solo debería encargarse de recibir datos por parte del usuario o de mostrar datos por parte de la aplicación. Entonces vamos a empezar a meternos de lleno en los cambios que tuvimos que hacer para poder soportar estos cambios en los validators. Por un lado dijimos que había tres tipos de validators que se pueden aplicar en Angular. Uno son los validators de tipo built-in o nativos, natives, ¿sí? Que son un conjunto de validadores que ya realizan ciertas validaciones de datos, que ya están construidos y que simplemente los podemos utilizar. En la teoría, o mejor dicho, en el sitio web oficial de Angular.io, ¿sí? Angular.io, ustedes van a poder buscar la parte de validators y les va a mostrar los distintos built-in validators que ya existen y cómo se deben utilizar. Acá vamos a utilizar uno o dos, si no me equivoco, pero tienen un conjunto de validadores que ya existentes que se pueden reutilizar. Por otro lado, tenemos los custom validators. Los custom validators son validadores que yo puedo crear, es decir, validadores específicos que responden a ciertas validaciones específicas de mi aplicación para un caso de uso puntual. Esos custom validators también vamos a verlos en este ejemplo y vamos a ver de qué manera se crean. Y tercero y último son los async validators o validadores asincrónicos. Los validadores asincrónicos, a diferencia de los anteriores mencionados, son validadores que realizan validaciones, al igual que el resto, pero lo hacen a través de algún comportamiento asincrónico. Por ejemplo, realizar un llamado a un servicio para validar el valor del control que estoy validando, y dependiendo esa llamada sincrónica y la respuesta a esa llamada sincrónica, se va a considerar que ese control que estoy validando es válido o inválido. También vamos a ver un ejemplo de async validators en este ejercicio. Continuamos siempre con la línea de nuestro escenario, que es el de Student Forms. Student Forms o Student Application, donde tenemos tres componentes principales, uno para agregar students, uno para listar students y uno para hacer un view de los datos del student o del detalle del student. Nos vamos a seguir centrando en el uso de Reactive Forms y a este formulario que ya teníamos le hemos hecho algunos cambios. Por un lado tenemos, bueno, el form group y el ng-submit, que esto ya lo habíamos visto. Tenemos nuestros form controls. Pero el primer cambio que le voy a hacer a nuestros form controls, que ya lo habíamos adelantado en el capítulo anterior, es que le he quitado dentro del HTML el atributo de tipo required. ¿Por qué? Porque no es una responsabilidad del HTML en sí determinar si el control es requerido o no. Es una responsabilidad que dijimos que le íbamos a delegar en el Reactive Form, ¿sí? O en la declaración del Reactive Form. En este sentido, es por eso que he quitado o he removido el atributo required, porque lo voy a controlar desde otro lado. Si nos vamos a nuestro component, vamos a ver que tenemos creado nuestro Student Form Group con los distintos controles. Y así como antes teníamos inicializado nuestro primer parámetro, que era el valor por defecto, ahora le hemos agregado nuevos parámetros al constructor de cada control, que son los validadores. Vamos a comenzar a ver cada uno de ellos. Por un lado estamos viendo que firstName tiene un validador que dice validators required. Vamos a arrancar haciendo lo siguiente. Vamos a quitar acá
vamos a remover todos nuestros validadores para que se pueda entender mejor. Y luego vamos a ir trabajando, vamos a hacerlo así, para no olvidarnos. Entonces, nuestro primer control, que es el firstName, le vamos a pasar como segundo parámetro en el constructor un array, y en ese array le vamos a pasar uno o varios validadores. ¿Por qué es un array? Porque en realidad yo puedo aplicar varios validators al mismo tiempo. Un validator que diga que el control es requerido, otro validator que diga que solamente soporta números, otro validador que indique que el rango de números o de valores válidos va entre 0 y 10, ¿sí? Cada validador que yo vaya creando los puedo ir reutilizando y por eso le puedo indicar a un control que tiene uno o varios validadores. Es por eso que se pasan a través de un array. Cuando utilice validators.require, al utilizar validators, vamos a ver acá arriba que dentro de nuestro import de Angular Forms, ahora me está agregando validators. Me está haciendo un import de validators. Validators es una clase propia de Angular Forms. Estos son los built-in validators o los validadores nativos que ya vienen con el framework de Angular. En el momento que yo le indique a firstName que es required, cuando corra mi aplicación, van a ver que lógicamente mi formulario está desactivado y en el momento que yo escriba algo en firstName, esto se va a volver enable. Yo acá ya puedo hacer clic. Si recargamos nuestro formulario y ven que ustedes ven que yo escribo cualquier cosa acá, esto va a seguir disabled porque nuestro formulario no está validando nada referente a last name, DNI y mail address, solamente valida el first name. En el momento que yo complete algo acá, ahí va a ser válido. Si yo remuevo el valor, van a ver que estoy mostrando un mensaje de error que dice que first name es required y esto se vuelve a inactivar. Cuando vuelve a escribir, se habilita y el mensaje de error desaparece. Si lo vuelvo a borrar, se deshabilita y el mensaje de error reaparece. Ya vamos a ver cómo, más adelante, cómo controlamos estos mensajes de error. Lo importante ahora es entender que simplemente aplicando el validators required me vuelve el campo requerido. Si yo borro validators required, van a ver que el formulario está habilitado desde el momento 0 porque ninguno de los campos es requerido. Vamos a ir completando nuestro formulario indicando lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior. Vamos a decir que, por un lado, nuestro first name es requerido, vamos a decir que nuestro last name también era requerido, vamos a decir que el DNI también era requerido y finalmente vamos a decir que el email era requerido. Estamos aplicando los mismos validadores que teníamos en el ejemplo anterior donde habíamos puesto required dentro o a nivel de HTML, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora nos pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos que completar first name, tenemos que completar last name, fíjense cómo los mensajes de error van desapareciendo, completamos el DNI y completamos el email. Como el address no es requerido, entonces el botón ya aparece deshabilitado. Basta con que cambie el valor de uno de estos para que se inhabilite todo el formulario y esto no se puede enviar. ¿Sí? Insisto en lo mismo, ¿sí? La idea o el potencial de esto es que simplemente trabajando con mi formulario reactivo, con mi form group, yo a través de esto puedo indicar todo el comportamiento que va a tener el formulario. Fíjense que en ningún momento estoy tocando el HTML para cambiar la lógica. El formulario HTML simplemente se va a encargar de mostrar cosas al usuario. Y toda la negociación y validación va a estar dentro del form group. Bien. Dentro de los validadores built-in
también tenemos otro que es validators.email. Validators.email, fíjense que lo estoy poniendo separado por coma porque es parte del array. Perdón, esto tendría que estar dentro de email y no en DNI. Este validador va a indicar que el correo o el input tenga además un formato de tipo email. Entonces, además de poner John Doe 123, acá voy a tener que poner john@doe.com. Fíjense que si yo le quito y le dejo la arroba solamente, me dice que la dirección de correo debe contener un formato de correo válido. Al utilizar el validator de tipo email, lo que hace es controlar no que el mail exista, sino que el formato del texto que estoy poniendo ahí se corresponda con una dirección de correo estándar. Si el formato del correo que yo estoy utilizando no es el que me gusta o hay alguna regla específica de negocio, bueno, en lugar de utilizar este email que es nativo, nosotros podemos utilizar nuestro custom validator. ¿Sí? O sea, podemos hacer un validador de tipo email customizado o personalizado, que es lo que viene a continuación. Nosotros podemos crear componentes, o mejor dicho, validadores propios o custom. Lo que yo hago generalmente es crear una clase, en este caso se llama custom validators, donde agrupo todos los validadores específicos, ¿sí?, de mi aplicación. En lugar de tener desparramados por todos lados, realizo una clase centralizada que se llama custom validators, donde tengo varios métodos, donde cada método es un validator, para hacerlo similar a lo que tenemos acá. Fíjense que nuestra clase validators, que es la nativa, es validators con distintos atributos. La idea es emular ese comportamiento para que sea homogéneo. ¿Cómo funcionan los custom validators? Los custom validators son funciones. Por ejemplo, vamos a comenzar tomando como punto de partida letters only. Yo acá estoy realizando un validator que lo que hace es validar que el control que estoy validando contenga solamente letras y espacios. Y esto lo voy a utilizar, por ejemplo, para los casos donde tengo first name y last name, ya que nombre y apellido deberían ser letras y espacios. No puede haber ni números ni símbolos. Entonces, como no hay un validador específico para eso, yo creo una función, letters only, que va a ser un custom validator. ¿Qué diferencia tiene esta función con respecto a otras? Bueno, las siguientes. Por un lado, los custom validators deben retornar una validator function. Validator function es un objeto, una clase nativa de Angular. Lo que va a hacer esta función es, en base a la evaluación del dato, del control sobre el cual está operando, es devolver una validator function que va a ser nula, se va a devolver nulo si ese control no tiene ningún error de validación, o me va a devolver un objeto llamado validator error object si encontró un error de validación. En síntesis, cuando se aplica un validator, si ese validador pasa exitosamente, significa que el valor del control que estoy evaluando es correcto, la función devuelve nulo. Si lo que estoy validando es incorrecto, es decir, si la validación no pasa correctamente, entonces se devuelve un objeto llamado validator error object. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ver. En este caso puntual, yo armé una expresión regular para esta función. Esto no significa que ustedes necesiten usar expresiones regulares siempre, pero para este caso, como quiero verificar si el string que estoy metiendo contiene solamente espacios y letras, utilizo una expresión regular. Lo que va a hacer la función es retornar lo siguiente. Primero, vamos a tener este abstract control. Abstract control es la clase base de la cual heredan los form controls. Si venimos acá, vamos a ver que cada form control en realidad hereda de un abstract control. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es que
voy a utilizar un control, el control es sobre el cual estoy realizando la evaluación, y voy a devolver nulo o voy a devolver un objeto. Entonces, lo que voy a hacer acá es evaluar la expresión regular. Le voy a decir que esta expresión regular se evalúe, se haga un test, en función de un valor. Este control.value se corresponde al valor del form control en el cual estoy trabajando. Es decir, que si yo acá estoy aplicando letters only, vamos a probarlo. Si yo acá utilizo custom validators.letters only, ahí estoy agregándole el control. Cuando yo esté escribiendo en el campo firstName, se ejecuta esta función y obviamente el control sobre el cual se está evaluando es este firstName. Por lo tanto, en el custom validator, este control va a ser el firstName y este value es el valor que tiene el campo firstName en ese momento. Lo que va a hacer es evaluar la expresión regular y el test de la expresión regular me devuelve true o false. True si el valor que está acá se corresponde con la expresión regular, o false si no se corresponde. Esto da false justamente cuando el valor de firstName no contenga ni una letra, perdón, no contenga letras o espacios, es decir, si le pongo un número. Finalmente, lo que hago es preguntar si la evaluación de este control me devuelve falso, es decir, si es incorrecto, voy a devolver o voy a retornar lo que dijimos que se retorna en caso de error. Se retorna un validator error object. Por lo tanto, devuelvo un objeto, fíjense que lo estoy pintando, que contiene un atributo llamado letters only y un valor que en este caso devuelvo el mismo valor que tiene el control. Puedo devolver cualquier valor, ¿sí? Pero en mi caso me gusta devolver el mismo valor que está ingresando en el control por si necesito tomarlo desde afuera para mostrárselo al usuario como evidencia. Si letters only devuelve true, entonces voy a devolver nulo. ¿Por qué? Porque la expresión regular pasó exitosamente, no hay ningún error de validación y al no haber error de validación se devuelve nulo. De esta manera, fíjense que si yo escribo John Doe 123 johndoe.com y esto lo dejo vacío, yo puedo escribir otra cosa, pero si yo escribo un número me pone first name must contain letters only. Si yo escribo 456 pasa lo mismo. Si no escribo nada me dice que first name es required. ¿Por qué? Porque acá está actuando el otro validador. Recuerden que habíamos puesto dos validadores, requerido y letters only. Entonces, si yo no pongo nada, me dice que es requerido. Si yo pongo un número o algo que no va, me dice que es solamente letras. Y donde pongo un nombre correctamente, el validador va a quedar en true. Este mismo letters only lo voy a utilizar para last name, porque ahora fíjense que last name me permite ingresar números. Entonces, vamos a aplicarlo también a last name. Ahora sí, cuando esto se recargue, ya voy a poder escribir John Doe, pero si yo a John le agrego un número o a Doe le agrego otro número, me dice que tanto first name como last name solamente pueden recibir letras y espacios y no números. Si venimos a nuestro validators y nos paramos por ejemplo acá y hacemos un console log de control.value, vamos a ver qué pasa cada vez que se llama al validador. Voy a tratar de imprimir por pantalla, por consola, el valor del control en ese momento. Vamos a abrir la consola. Fíjense que a medida que voy escribiendo, vamos a borrar, fíjense que escribo la J, J, JO, JOH, JOHN, DOE. Por cada letra que yo voy tipeando dentro de mi control, por cada letra que voy tipeando, se hace un llamado a mi función validadora. Y
en este caso voy mostrando el valor del control en ese momento. Por lo tanto, va a evaluar la J, va a evaluar la J y la O, la J, la O y la H, la J, la O, la H y la N, y así sucesivamente. Mientras esto devuelva, mientras la regular expression pase correctamente, esto va a devolver nulo y va a estar todo bien. En el momento que yo a esto le agregue un número, esto falla y al fallar devuelve un validator error object. Lo mismo va a pasar para el otro campo, va a realizar la validación para el otro campo. Fíjense que son independientes, ¿sí? De esa manera funcionan los custom validators. Ustedes podrían realizar un custom validator para verificar que sean solamente números o que tengan un dominio de valores finito. Yo podría preguntar si, por ejemplo, control.value es mayor o igual a 0 and control.value menor o igual a 10, ¿sí? Si está entre esto y esto, devuelvo nulo. Si el valor está por afuera de este rango, devuelvo un error, ¿sí? Ustedes pueden realizar cualquier validación que vean conveniente. Bien, así como hicimos un letters only, también creamos otro custom validator que se llama forbidden words. La diferencia entre uno y otro es que letters only no recibe ningún parámetro y forbidden words sí. ¿Por qué? Porque forbidden words es dinámico. Las palabras prohibidas en una aplicación pueden ser diferentes a las palabras prohibidas en otra aplicación. Entonces, en lugar de dejar el listado de palabras prohibidas en duro dentro de mi custom validator, doy la posibilidad de que esas palabras prohibidas se pasen por parámetro. Y en este caso puntual también lo estoy pasando como una expresión regular, pero ustedes podrían utilizarlo de otra manera. Entonces, yo lo que quiero controlar en este caso es que, así como email tiene que ser requerido, tiene que tener un formato de mail correcto, también voy a decir que custom validators.forbidden words aplique para google.com. Esto lo que va a decir es, email va a ser requerido, email tiene que tener un formato de mail correcto e email no puede contener el dominio google.com. Entonces, le estoy pasando por parámetro el listado, en este caso es un solo valor, de palabras prohibidas. De esa manera, si venimos acá, yo voy a escribir John Doe 123 john@doe.com y hasta acá está todo bien. Pero si yo borro Doe y pongo google.com, dice que el dominio es inválido. Porque justamente está detectando que la palabra google.com es parte de este email y por lo tanto no me va a dejar enviar el formulario. ¿Y por qué lo hice dinámico? Porque yo acá podría decir que también para first name aplica un custom validator forbidden words donde en este caso la palabra prohibida es John. Entonces utilizo el mismo validador pero con distinto parámetro. Entonces ahora yo, si escribo John, no me está mostrando mensaje de error porque no lo configuré para que muestre eso, pero fíjense que claramente al escribir John, esto no me permite continuar. Si escribo John another, tampoco, porque John está dentro del string. Ahora, si yo a esto le pongo John de otra manera, ahí sí va a permitirlo. Pero fíjense que en este caso, si yo escribo John no me deja, si escribo Google tampoco me va a dejar, pero si yo pongo Google acá arriba me deja y si pongo John acá abajo me deja. Bueno, perdón, google.com el punto no me lo va a dejar, ¿sí? Es decir, porque es independiente. El custom validator de tipo forbidden words acá arriba trabaja solamente con John y acá abajo trabaja solamente con Google. Por eso lo hacemos dinámico y que permita pasar parámetros. Bien. El último caso es el de validadores asincrónicos.
Los custom validators asincrónicos son iguales a los que venimos viendo hasta ahora. La única diferencia es que realizan una llamada sincrónica y al realizar una llamada sincrónica deben devolver o una promise, o una promesa, o un observable. En este caso puntual lo vamos a hacer con promesas. Para eso lo que hemos hecho es la API sobre la cual estamos trabajando, le hemos creado un método que me devuelve un usuario a través del correo electrónico. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir que yo, cuando esté cargando en el formulario e ingrese un email, antes de hacer clic en el botón, se va a fijar si este mail que estoy tratando de agregar ya existe en la base de datos, o en la API en realidad. Si existe, no me va a dejar avanzar, y si no existe, me va a dejar grabar correctamente. Para eso vamos a ver primero qué valores tenemos acá. Vamos a agregar a John Doe. John Doe 123, john@doe.com y address 1. Vamos a grabar. Perdón, esto me había quedado mal validado, no me está dejando ingresar John. Vamos a removerlo. Y ahora sí. John Doe 123, john@doe.com, address 1. Fíjense que yo acá puedo grabar a John Doe y si quisiera podría de vuelta grabar y van a ver que John Doe aparece 2 veces. Efectivamente, tiene mismo nombre, mismo apellido y mismo correo electrónico. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro custom validator que se llama emailExist. Este custom validator también es dinámico porque va en este caso a recibir un servicio, es el servicio sincrónico con el cual quiero realizar la validación, y el primer cambio que tiene la función respecto a las anteriores es que en lugar de retornar un validator function, retorna un async validator function. Esto es porque la llamada es asincrónica, por lo tanto el resultado es asincrónico. Lo que va a hacer es, en lugar de devolver un objeto de tipo validator error object, retorna una promesa con un validator error object o una promesa con nulo si no hubo errores. Y en este caso puntual lo que voy a hacer es, si el valor del control está vacío, directamente devuelvo nulo. ¿Por qué? Si el valor del email está vacío, entonces a mí no me interesa validar contra la API. No tengo que hacer un llamado a la API, de más, sin necesidad, si todavía no tengo ningún valor en el servicio, en el control. Ahora, si el control es distinto de vacío, es decir, si hay algún valor escrito en ese control, voy a llamar al student service, getByEmail, le voy a pasar el valor del control, es decir, le voy a pasar el valor de lo que haya escrito en el control, y este student service va a responder con una promesa, que en el then voy a retornar la respuesta. Si la respuesta es distinto de nulo, es decir, si me contestó con un objeto de tipo student, devuelvo un validator error object, y si no, devuelvo nulo. Es decir, si la respuesta es nula, significa que no lo encontró, no hay un usuario o un student con ese email. Entonces devuelvo nulo. Siempre el retorno es igual para todos los validadores. Nulo si está correcto o un objeto si es incorrecto. Entonces, vamos a nuestro componente y lo que tenemos que tener en cuenta es que los validadores asincrónicos van como un tercer parámetro en el constructor. Primer parámetro es valor por defecto. Segundo parámetro son los validadores sincrónicos. Tercer parámetro, validadores asincrónicos. Que también van como un array. ¿Por qué van con un array? Porque puedo tener más de uno. EmailExist, y el EmailExist necesita que yo le pase un servicio. Entonces le voy a pasar el student service. Si volvemos a nuestro listado, vamos a ver que efectivamente tenemos John Doe. Ahora, cuando quiera venir acá y escriba John Doe 123 john@doe.com, fíjense que me dice: esta dirección de correo ya está asignada a otro student.
Si yo esto le pongo John Doe 2E, me va a dejar porque no existe, pero John Doe no me deja agregarlo porque ya existe efectivamente en el listado. Esto lo hace de manera sincrónica, porque a medida que voy escribiendo, dispara una llamada a la API, pregunta si hay algún student con ese email y dependiendo de la respuesta va a validar o invalidar mi control. Si le pongo johndoe2.com, bueno, efectivamente me deja agregarlo. Si quisiera ahora agregar Chris Martin 456 con John Doe 2, tampoco me va a dejar porque ya lo encontró a ese otro también. De esta manera trabajan los async validators. Y recuerden que van como un tercer parámetro dentro del constructor de los validadores. Vamos a borrar esto acá. Por último, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Vimos a lo largo del ejercicio que nosotros tenemos dentro del listado dentro de las validaciones, habíamos visto que cuando entramos en alguno de los controles, nos disparaba ciertos mensajes de error. Esto se debe justamente a algo que hemos puesto en el HTML para validarlo. Por un lado, vimos que efectivamente en el botón de Submit, esperen que lo busque, habíamos agregado la directiva disable, que cuando el formulario era inválido no me dejaba realizar un submit. Ahora lo que vamos a agregar es distintos tags, que son divs, que contienen alerts, para que cada uno de esos alerts interactúe con el usuario mostrándole información de los campos que son requeridos. Para eso lo que hicimos fue construirlo de la siguiente manera. Vamos a hacer así. Estos alerts que tenemos acá nos van a permitir mostrar información al usuario de los distintos tipos de errores de validación que tenemos. Pero para eso tenemos que aplicar cierta lógica para ver en qué momento debemos mostrar esta información al usuario para que no sea engorroso o no sea medio agresivo mostrar información cuando no corresponde. Vamos a tomar como ejemplo nuestro alert de first name. El resto de los alerts son iguales. Por un lado, vamos a utilizar esta directiva ngIf que solamente va a mostrar el div cuando se cumple una condición. La condición para este ngIf es que, por un lado, first name no sea válido y por otro lado, se tiene que cumplir también de que first name no esté dirty o no esté touched. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Supongamos que yo, dentro de lo que es esta validación, le voy a quitar la parte undirty and touched. Es decir, solamente voy a mostrar el alert de error para first name cuando first name sea inválido. Vamos a ver que ni bien cargo el formulario de student, ya aparece este mensaje de que el campo es requerido. Esto está bien, está correcto, es lógico, pero ¿qué está pasando acá? Como yo le estoy diciendo a través del TS que first name es un campo requerido, en el momento que se inicia el formulario, obviamente al no haber un valor y al ser requerido, este campo es inválido. Por lo tanto, no puedo hacer un submit. Y esto está correcto, es correcto realmente a nivel funcional. Sin embargo, a nivel de lo que yo le estoy mostrando al usuario, tal vez es un poco chocante que en el primer momento que yo ingreso al formulario, donde todavía no realicé ninguna interacción, ya me esté diciendo en rojo que este mensaje es requerido. Lo que correspondería, o lo que tal vez quedaría mejor, es que yo el formulario lo vea limpio y que en el momento que empiezo a interactuar con el formulario, ahí sí la aplicación me vaya informando de los distintos errores de validación.
Esto queda siempre a criterio de diseño de cada desarrollador, lógicamente, pero nosotros entendemos de que no está bueno de que el formulario me esté retando sobre las cosas que me están faltando en el primer instante que entro al formulario. Mínimamente tendría que comenzar a interactuar con el formulario para que luego empiece a estimularme diciéndome las cosas que me están faltando. Por lo tanto, eso se cumple justamente con lo que quitamos. Por un lado, el chequeo de si es válido o no es correcto, pero por otro lado tenemos que agregar la condición de que además de ser inválido, tiene que estar o dirty o touched. ¿Qué diferencia hay entre dirty y touched? Dirty es true cuando yo a ese control le modifiqué algún valor. ¿Sí? Vamos a verlo de esta manera. Vamos a dejar solamente dirty y valid. En este caso, cuando yo cargue la aplicación, claramente acá no se va a mostrar nada. Si yo entro y salgo, fíjense que acá está todo bien. Pero ahora, si yo escribo un valor y lo borro, ahí se cumple el dirty. ¿Por qué se cumple el dirty? Porque está sucio. Es decir, en algún momento modifiqué el valor que tenía originalmente el input. En ese momento el dirty se vuelve true. Que esté dirty no significa que esté mal, sino simplemente que está cambiado. Si yo ahora escribo Juan, fíjense que no hay ningún mensaje de error. Sigue estando dirty, porque obviamente modifiqué el valor, pero no está invalid. ¿Por qué? Porque era requerido y efectivamente le agregué un valor. Entonces dirty se utiliza para comprobar si este control sufrió algún cambio en su valor. Y luego vamos a aplicar el touched. Vamos a quitar el dirty y dejar solamente el touched. El touched se vuelve true cuando yo me paré en el control y me fui del control. No está dirty. ¿Por qué no está dirty? Porque no cambié el valor, pero sí hice foco y quité el foco. Es decir, lo toqué. En el momento que lo toco se vuelve true. Por lo tanto, agregando la combinación de los dos, sumado el valid, me permite determinar que si toco y me voy, me diga que es requerido, para que no me olvide, y si lo modifico y lo borro, está dirty, también me diga que es requerido. Ustedes pueden jugar con estas tres opciones a medida o en la función de lo que más les convenga, pero está bueno entender en qué momento yo debo mostrarle un mensaje de error al usuario. Por último, cuando esto se cumple, acá adentro lo que estoy haciendo es discriminando. Dependiendo del tipo de error, es el mensaje que le voy a mostrar. ¿Cómo se hace eso? Se hace utilizando errors y levantando el tipo de error required, letters only, forbidden words, email exist. Estos tipos de error son los que yo estoy trayendo desde este lugar. Los custom validators, recuerden que cuando el error se cumple, retornábamos un validator error message. Y ese validator error message tenía un atributo y un valor. A nosotros nos conviene ponerle a cada custom validator un atributo distinto. Para forbidden words, para letters only, para email exist. Ponerle distintos atributos a los mensajes de error nos va a permitir en el HTML poder reconocer cuando está fallando alguno de nuestros controles, determinar si falla porque era requerido, determinar si falla porque era letters only, determinar si falla porque es forbidden words o si es email exist. Porque dependiendo del tipo de error, tal vez yo necesite enviarle al usuario un mensaje de error diferente. Si yo retornara siempre el mismo nombre del error, no podría determinar si falló por una cosa o por la otra. Por otro lado, fíjense que esto es firstName.errors, significa que firstName puede devolver un arreglo de errores, ya que si yo tengo varios validadores, se pueden incumplir varios validadores y por lo tanto tendría varios errores juntos. De esta manera estamos mostrando en el HTML mensajes al usuario donde el usuario puede entender qué le está fallando y de esa manera poder completar el formulario con los datos correctamente. Se pueden manejar mensajes por separado, se puede armar un summary o un resumen con todos los errores de mensajes,
Se puede hacer que a través de HTML se pinten de algún color rojo los campos cuando no son válidos. Hay un sinfín de opciones que se pueden elegir para la validación. Lo importante es que los formularios estén validados correctamente y que haya alguna manera visual de que el usuario entienda qué es lo que le está faltando para poder completar el formulario. De esta manera cerramos también este capítulo de validators, donde vimos validators de tipo built-in, validators de tipo custom, ambos sincrónicos, y finalmente abordamos los async validators, que son validadores asincrónicos que permiten realizar llamadas asincrónicas. Lo último que me faltó, ahora que lo estoy viendo en pantalla, es el uso de los getters. Fíjense que dentro de los errores que estamos mostrando acá en el HTML, estamos haciendo firstName.valid, firstName.dirty. Estamos accediendo directamente al control sin hacer formGroup.get, pasar el nombre del form control y luego value. Eso es porque estamos utilizando getters. Esto que estamos haciendo acá, getFirstName, que me retorna studentForm.get de firstName, y lo mismo para el resto, me permite realizar getters donde directamente poniendo firstName ya accedo al control sin necesidad de poner todo este choclo cada vez que necesite referenciarlo. De hecho, lo mismo podríamos hacer acá abajo. En lugar de hacer esto, ahora que tengo firstName, yo podría hacer firstName.value, lastName.value, this.dni.value, this.email.value y finalmente this.address.value. En lugar de acceder utilizando el form group y el get y todo, que se hace mucho más largo, directamente con el getter yo puedo llamar a firstName.value, que a fin de cuentas me está devolviendo el control. De esta manera cerramos el capítulo de validadores. Espero que les haya gustado. Pueden revisar el video las veces que sea necesario. Tienen este ejemplo subido a mi GitHub, de donde lo pueden descargar y realizar las pruebas que ustedes requieran. Y también, por supuesto, tienen la página oficial de Angular.io, donde van a encontrar el uso de validadores y más ejemplos para que ustedes puedan llevar adelante sus tareas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.